Conceptos básicos de enfermería. Tipos de sondas, tipos de velcro, colocación de sonda rectal, protocolo de no punción, técnica de asepsia, colocación de sonda vesical. Esos son los conceptos básicos de enfermería que vamos a tratar. Tipos de sondas. Se clasifica según su composición, según su calibre y según sus indicaciones. Según su composición encontramos la de látex. La sonda de látex es mucho más frecuente y es utilizada para vaciados vesicales. Este tipo de sonda permanece durante inferior a 15 días. Es como tal lo que dura. Encontramos también la de silicona. La de silicona es mucho mayor biocompatible y es utilizada para pacientes alérgicos al látex. También es una sonda que dura superior a 15 días, o sea, tiene más durabilidad. También encontramos la sonda de cloruro de polivinilo. Esta sonda es también conocida como sonda de Nerato. Esta sonda se usa para cateterismo intermitente y para diagnósticos y para medir los residuos. Encontramos también la sonda según su calibre. En esta sonda debe verificar el sexo, la edad y la característica del paciente. Por eso encontramos en las mujeres es mucho más frecuente de la 14 y la 16 y en varones la 16, la 18, la 20 y la 22. Esta abreviatura BCH, esa es una medición de una escala francesa que se utiliza para expresar el calibre de diferentes instrumentos sanitarios. Eso es como tal, como por información. También nos encontramos las ondas según sus indicaciones. Encontramos la sonda Forley. Las sondas Forley son por lo general son rectas, cuenta de 2 a 3 vías para lavados y incluye un balón de fijación. Y la sonda Nelaton, esta sonda es recta también y es semirrígida. Y solo tiene una vía y no tiene sistema y no cuenta con sistema de fijación. Aquí podemos observar las imágenes de la sonda Forley y la sonda Nerato. Y como les acabo de mencionar, sus vías y el balón de fijación. Seguimos con los tipos de velcro. Como podemos observar en la imagen, los tipos de velcro van desde el número más alto es el más delgado y el número más bajo es la aguja más gruesa. En los niños se utiliza el número 22 y 24 por lo general y en los adultos el 20 y el 18, perdón. Bueno, seguimos con la colocación de la sonda rectal. Debemos siempre tener en cuenta el lavado de manos. También debemos de colocar el protector en la cama para evitar manchas. Como tercero debemos de lubricar el extremo distal de la sonda. Cuarto, debemos de colocar al paciente en una posición de cúbito lateral. Ya cuando tenemos al paciente en la posición, debemos de separar las nalgas y así eso nos ayuda a visualizar el ano. Cuando ya tenemos la visualización del ano, lo que indicamos al paciente es que respire profundamente para poder promover la relajación del esfínter anal. Introducimos la sonda suavemente. Después se procede a conectar la sonda a la bolsa recolectora y luego colocamos al paciente en forma confortable para así nos permita la efectividad del sondaje. Luego lentamente hacemos la retiración de la sonda. Y por último, lavamos el área rectal. Esto es una imagen donde observa cómo se hace el procedimiento como tal. Seguimos con el protocolo de no punción.
Para los protocolos de venopunción vamos a encontrar la primera, que es realizar la asepsia de la piel. Debemos realizar una asepsia de la piel adecuada para poder seguir con el procedimiento. Después debemos hacer el torniquete. El torniquete debe ir aproximadamente 10 centímetros encima del sitio que vamos a hacer la punción. De ahí seguimos a hacer la limpieza de la zona de la técnica aséptica. La técnica por lo general se hace círculos, se limpia en círculos, se retira, se limpia en círculos, se retira, para así evitar contaminaciones del área. Procedemos ya como tal a hacer la venopunción al paciente en la vena que escogimos. Y por último encontramos ya como tal la fijación del catete, que le ponemos en unos lados de esparadrapo para que quede estable y no haya movilidad. Seguimos con la colocación de sonda vesical. Empezamos, pues hay una sonda vesical masculina y la sonda vesical femenina. Siempre hay que tener en cuenta de tomar medidas de seguridad y de higiene para seguir con el procedimiento. Para la sonda vesical femenina debemos de conectar el catéter al sistema colector. Después debemos de limpiar los genitales externos y luego lubricar el catéter como tal para evitar pues tener inconvenientes con el paciente o lastimar al paciente. Después debemos de introducir el catéter por el meato suavemente hasta que salga la orina. Eso nos indica que ya está en posición nuestro catéter. Y luego debemos de inflar el globo que trae introducido el catéter. Ya después de haber introducido el catéter debemos de limpiar la zona genital y el resto de lubricantes que haya o que tenga el paciente. Luego debemos de fijar la cara externa del muslo. Esto es debido para que no tengamos movimiento ni se nos mueva nuestro catéter. Y ya por último debemos de fijar la bolsa colectora al soporte. La sonda vesical masculina. Debemos de conectar el catéter al sistema colector igual como lo hicimos con la sonda vesical femenina. Ese catéter siempre debe estar con el drenaje cerrado y debemos de evitar siempre la desconexión entre la sonda, el tubo y la bolsa. Eso es evitando inconvenientes como tal. Después debemos de sujetar el pene del paciente. El pene del paciente se debe sujetar con gasa y se debe poner en posición vertical. Ya cuando tenemos en posición vertical debemos retirar suavemente el prepucio y lubricar el catéter igual que la uretra. Debemos ya debemos de introducir el catéter suavemente hasta que salga la orina. Ya cuando salga la orina nos indica que ya está en posición nuestro catéter. Igualmente debemos de inflar el globo de 8 a 10, debemos de inflarlo y se debe usar agua esterilizada. Debemos de presionar lentamente hasta notar la resistencia del paciente. Por último, debemos de fijar la bolsa colectora al soporte. Bueno, y por último vamos a hablar de las técnicas de aséptica que debemos de tener para todo este procedimiento como tal que les acabo de nombrar. La primera es darnos muy bien las manos, hacer masajes dentro de los dedos y circulares con un jabón especial. También debemos de cuidarnos, de protegernos con tapabocas, el gorro, las batoras para evitar los fluidos de los pacientes. Y por último, tener todo el protocolo como tal de nuestro instrumental y el instrumental debe estar esterilizado. Muchas gracias.